desde aquí de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa tarde y quiero que me acompañe a Jeremías, el capítulo 15. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 15. Aleluya. Y creo que vamos a leer desde el verso 16. Aleluya. Vamos a leer Jeremías capítulo 15 desde el verso 16. Y este sería el tiempo de recoger la ofrenda. Así que yo le invito a que usted pueda apartar su ofrenda, pueda apartar sus diezmos. Tenemos sobres aquí en la iglesia para que usted pueda pasar depositando su ofrenda, sus diezmos aquí en el templo. Está abierta las puertas de la iglesia desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y hay un buzón donde usted puede depositar sus sobres si usted quiere hacerlo físicamente, presencialmente, o también tenemos la aplicación para que usted pueda enviar vía electrónica por medio de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, sus diezmos y sus ofrendas y poder seguir bendiciendo este ministerio, ya que siempre hay gastos y necesidades dentro de la iglesia que nosotros como pueblo de Dios debemos de cubrir responsablemente y debemos de ser fieles a Dios también en ese aspecto que es muy importante. Así que gracias por su fidelidad y gracias por acordarse de la familia pastoral, porque dependemos de Dios, pero también a través de sus aportaciones podemos seguir llevando el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios dice así en esta tarde en Jeremías, el capítulo 15 y el verso 16, aleluya. Jeremías capítulo 15 y el verso 16 dice así: en el nombre de Jesús, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, dice Jeremías, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, hablándole a Jeremías: ahora, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Quiero predicarle en esta tarde sobre retomando tu fe en Dios. Retomando tu fe en Dios. Aleluya. Hemos adorado, hemos cantado. Tome su lugar en esta preciosa tarde. Yo siempre he notado algo muy particular que tiene nuestro Dios, y es que a veces nosotros, hermanos, le reclamamos o le reprochamos por cosas que suceden en nuestra vida que no tienen que ver con la fidelidad de Dios, que no tienen nada que ver con lo que Dios ha provisto para nuestras vidas, sino que simplemente son el producto de nuestras malas decisiones, simplemente son el resultado de un corazón duro. Pero lo interesante de todo eso es que Dios nos escucha aunque oramos de la manera incorrecta. La historia de Jeremías, hermanos, no resalta por un ministerio elocuente como el de Elías o por un carácter firme y aguerrido como el que tuvo, aleluya, el profeta Isaías, sino por un hombre poderoso en la fe. Jeremías siempre fue un hombre que se caracterizó por tener una fe muy firme en las promesas que Dios le había mandado a dar el pueblo. Normalmente nosotros admiramos a las personas por sus talentos, por sus dones, por sus ministerios, los cuales a la larga proceden de parte de Dios. Pero cuando se trata de atraer la mirada de Dios sobre nuestra vida, el único medio por el cual podemos cautivar a Dios es a través de nuestra fe. Porque nuestra efectividad como hijo de Dios, hermanos, para alcanzar cada promesa va a estar proporcional al nivel de nuestra fe, al nivel de
nuestra confianza, al nivel de cómo nosotros nos dejemos manejar por nuestro Dios. Y en el momento que Jeremías recibió su llamado, el Señor le hace resaltar que iba a enfrentar problemas, que iba a enfrentarse con dificultades y con retos a través de un pueblo, el cual era una generación que se había vuelto rebelde y apóstata delante de Dios. Jeremías fue puesto en un tiempo y en una época en el cual el corazón de Israel se había endurecido tanto que Jeremías siempre estaba predicando la palabra de Dios, pero el pueblo se volvía cada vez más duro. Era una generación que creía en Dios, pero que no creían en el poder de ese Dios poderoso. Una generación que adoraba a Dios, pero que también se iba detrás de los dioses falsos para adorarlos. Era una generación que había perdido su fe, una generación que había perdido su devoción, una generación que había dejado su constancia delante de la presencia de Dios, como muchos lo han hecho en este tiempo, como muchos han empezado a decaer en su enfoque hacia Dios, en como muchos han caído en este tiempo de dejar de buscar la presencia de Dios, simplemente poniendo como excusa lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, hermanos, que la generación con la cual Jeremías estaba tratando era tan corrompida y tan dura de su corazón que ignoraban sus palabras, a un punto que Jeremías llegó a sentirse inútil en su ministerio. Jeremías se sentía que no estaba siendo efectivo en el llamado que Dios le había hecho. Aleluya. Y yo, sin temor a equivocarme en esta tarde, siento que estamos viviendo tiempos precisos como los que Jeremías tuvo que enfrentar, donde el mensaje que usted le va a dar a su familia, donde el mensaje que usted le va a predicar a las personas va a ser rechazado por muchos. El mensaje que usted le dé a muchas personas va a ser tomado en poco. Pero yo, en el nombre de Jesús, le digo en esta tarde que no podemos callar lo que hemos visto y oído de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es por eso que un predicador muy famoso llamado Charles Spurgeon dijo: no importa en qué parte de mi cuerpo tú hieras, siempre voy a sangrar la palabra de Dios, porque no podemos dejar de estar predicando este mensaje. No podemos frenarnos, no podemos arrinconarnos, no podemos quedarnos en una esquina lamentándonos de las cosas que perdimos o de las cosas que no pudimos realizar en la vida. Simplemente tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y a pesar de todos los esfuerzos que Jeremías hacía para ayudar al pueblo, siempre había algo que los decía, y la misericordia con la cual Dios estaba tratando con ellos. Y fue tanta la persistencia y el rechazo que hubo en el pueblo para ignorar el mensaje de la palabra profética que venía por medio de Jeremías, que llegó un punto en que Jeremías llegó a pensar que su fe se había venido abajo. Jeremías, un profeta poderoso en la palabra de Dios, empezó a perder esa fe en Dios, ese enfoque en Dios, ese llamado que Dios le había dado. Aquello contra lo cual Jeremías luchaba, ahora estaba empezando a corromper su ministerio. Ahora estaba empezando a influenciar en la fe y en el corazón que él tenía puesto en Dios. Ahora Jeremías creía en Dios, pero ya no creía en el poder de Dios. Ahora Jeremías predicaba a un Dios, pero ya no creía que esa gloria habitaba sobre su vida. Ya no creía en el favor de Dios para con él. Él se sentía desesperanzado, se sentía abandonado, como a lo mejor muchos se sienten en este tiempo. Y eso es exactamente, hermanos, la misma atmósfera que está contaminando la fe de muchos hermanos, de muchas personas. Todo lo que Jeremías había sembrado en el pueblo ahora se había venido abajo. Tiempo atrás había muchos que estaban fervientes buscando a la iglesia, creyendo en Dios, pero ahora pareciera que los eventos que estamos viviendo han hecho que su fe empiece a mermar. Es por eso, hermanos, que en el momento que Jeremías le empieza a clamar a Dios, él denota que había naufragado en su fe, que se había desviado de su enfoque, porque lo primero que le dice a Dios es: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué has olvidado las promesas, los
pactos que has establecido con mi vida. Y es claro, hermanos, que cuando usted o yo nos extraviamos en nuestra fe, usted empieza a tener pensamientos recurrentes creyendo que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha desamparado, que Dios ya no le está fortaleciendo, que Dios ya no le está dando dirección. Y si usted y yo, hermanos, somos sinceros y nos ponemos bajo la lupa del Espíritu Santo, hermanos, uno de los pensamientos que siempre persisten en nosotros es hacer creer que estamos solos y que Dios no está al tanto de nuestras necesidades. Aún hay quienes han llegado a creer que Dios es el causante de sus problemas, de sus calamidades, de sus dificultades. Jeremías se sentía que no conocía, Jeremías se sentía que conocía lo suficiente en las Escrituras y que tenía suficiente conocimiento en la palabra de Dios para que eso le diera derecho a reclamarle a Dios, para que él le pidiese cuentas a Dios de lo que le estaba pasando, de lo que él estaba enfrentando. Se sentía con una conciencia religiosa de que él se sentía honesto, que él se sentía lo suficientemente santo delante de Dios para que lo que le estaba aconteciendo fuese injusto. Y así hay muchos de nosotros que cuando vienen los problemas empezamos a querer vestirnos con una imagen de que somos correctos y que míreme a mí, Señor, y lo que yo estoy pasando, cuando sabemos que Dios todo lo que hace en nuestra vida tiene un propósito. No importa cuánto conocimiento nosotros tengamos, no importa cuánto tiempo nosotros tengamos en la iglesia, nunca vamos a poder demandarle a Dios por qué el de las cosas que están pasando en nuestra vida. Ese es como ese tipo de cristianos que se sienten que las circunstancias son injustas con ellos y empiezan a sentir envidia y empiezan a juzgar las bendiciones de otros y los logros de otros como si fuésemos nosotros los que determináramos quienes merecen bendición y quienes no merecen bendición. Empezamos a ser contaminados con una perspectiva equivocada, cuando realmente, hermanos, el único objetivo que deberíamos de mantenernos enfocando y cuidando las 24 horas del día es nuestra intimidad con Dios y nuestra fe en Dios. Aleluya. Ese debería de ser nuestro trabajo todos los días. Cada vez al levantarse, cada vez al acostarse, debería de estar velando cómo está su intimidad con Dios, en dónde está poniendo su fe usted, cuál es su enfoque en este tiempo, qué le ha hecho abandonar las primeras obras que estaba haciendo al principio. Todo eso deberíamos de evaluarnos en este tiempo. Pero a estas alturas de la vida, Jeremías se había dejado contaminar en su fe, se había dejado enfermar en su corazón, que literalmente él dice que se sentía con una herida que no podía curar, con una herida que había en su corazón que sentía que no sanaba. Y si hay algo peligroso y dañino en la vida de un hijo de Dios, es andar con una fe herida, porque andar con una fe herida, hermanos, te hace hablar cosas que no debe de hablar desde una perspectiva equivocada. Todo tu enfoque, toda tu dirección empieza a ser desviada de lo que realmente Dios te ha mandado a hacer. Es por eso que Jeremías empieza a decirle al Señor: tú eres para mí algo ilusorio, como aguas inestables. En otras palabras, Jeremías le está diciendo: Señor, tú simplemente eres una figura, eres alguien simbólico en mi vida, algo que no me puede llenar, algo que no me puede dar el consuelo ni la paz que yo necesito en este momento. Ese fue el grave error de Jeremías, y esas palabras que Jeremías empezó a hablar denotan, hermanos, que usted y yo podemos en un momento dado perder el agradecimiento, podemos perder ese enfoque que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero si usted en esta tarde, hermano, aprende a cuidar su fe y a determinarse en su corazón no ser influenciado por lo que está aconteciendo en este mundo, usted puede recuperar esa fe que Dios le ha dado en este tiempo. Aleluya. Hay una generación tan incrédula que se ha levantado en este tiempo, que está contaminando y afectando el corazón de la iglesia. Yo estaba viendo estadísticas en una página cristiana y dicen que casi el 92% de las iglesias en Estados Unidos están corriendo el riesgo de cerrar, de irse a bancarrota porque no tienen los recursos. Muchos hermanos han abandonado la iglesia, y viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor,
alrededor y con lo que está sucediendo con este virus que ha venido a cambiar y a revelar realmente quiénes son verdaderamente hijos de Dios, ¿se ha dado cuenta usted que se ha levantado un género de incredulidad, un espíritu de incredulidad dentro del pueblo de Dios? Y cuando uno va a las escrituras se da cuenta que todo eso fue profetizado por el apóstol Pablo en primera de Timoteo, porque digo, vendrán tiempos postreros donde se levantarán espíritus engañadores que van a aún confundir al mismo pueblo de Dios y los harán apostatar de la fe. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Muchos han abandonado su fe, muchos han cambiado su enfoque en este tiempo. Y discúlpeme, pero su iglesia, usted que me está viendo, hermano, no es perfecta. Usted puede tener el mejor predicador, usted puede tener los mejores líderes en su iglesia, usted puede tener el mejor edificio o donde usted se congregue, pero todavía en esa iglesia donde usted está va a haber gente que no va a creer en el poder de Dios, gente que va a dudar de las promesas de Dios, gente que todavía va a estar envidiando las bendiciones de otros, gente que todavía se va a sentir mejor que otros. Siempre va a haber gente dentro de las iglesias que van a ser movidos como la onda del mar, que no van a tomar estabilidad en las promesas de Dios. Y Pablo dijo algo muy puntual y certero con respecto a todo eso. En primera de Juan capítulo 2 verso 19 dice: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es por ello, hermano, que Dios no nos ha puesto en la iglesia a usted y a mí para que basemos nuestra fe en lo que otros hacen o dejen de hacer. Y lamentablemente dentro de las iglesias muchos han abandonado su fe porque se han influenciado por gente que nunca han puesto su fe 100% en Dios. Muchas personas han mermado en su fe porque han puesto su mirada en gente que nunca tuvo puesta su mirada en Dios. Es por eso que no podemos ser guiados por lo que otros hacen. Tenemos que ser guiados por lo que la palabra de Dios nos manda. Jeremías estaba en un punto de su vida donde creía que todo lo que había hecho por Dios y para Dios era correcto, y eso le daba la capacidad a él de sentirse perfecto. Pero el grave error de Jeremías es que no se había dado cuenta que él se había convertido en aquello el cual él estaba predicando para que el pueblo se transformara. Es por eso que el Señor le dice: si tú te convirtieres y no tú te convirtieres a ellos. Ese había sido el grave error de Jeremías. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: hasta que tú no te conviertas, yo no te voy a restaurar. Hasta que tú no te conviertas, Jeremías, yo no voy a transformar tu corazón, porque tu trabajo es que ellos puedan convertirse a ti y no que tú te hagas a ellos. Es decir, Dios le está diciendo a Jeremías: necesitas retomar tu fe, necesitas volverte a la fe que yo he puesto en ti para ser restaurado al propósito original que ha sido plantado en tu corazón. Y yo no sé, hermano, si hay alguien que me esté escuchando en esta tarde y que se sienta y piense igual que Jeremías, pero hasta que usted no se vuelva a la esencia de su fe, Dios no puede restaurarle. Usted necesita dejar de quejarse en este tiempo y dejar de estar viendo las fallas y los errores de otros y empezar una vez más a poner su mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya, gloria al Señor. Necesitamos retomar nuestra esencia. Hermanos, una fe contaminada no puede ser cambiada ni revestida por el poder de Dios. Una fe que ha abandonado su origen en Dios no puede una vez más ver las bondades de Dios, a menos que usted vuelva a retomarla. Aleluya. Si somos sinceros en esta tarde, usted en la presencia de Dios se dará cuenta que nuestros corazones pueden ser escaneados por su Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí sabemos cuando hemos abandonado nuestra fe. Todos aquí sabemos cuando hemos
mermado en nuestra intimidad con Dios. No necesita venirse alguien y decirte, hermano, tú has dejado de orar. No necesita alguien decirte, oh, el Espíritu de Dios me dice que has abandonado tu intimidad con Dios. No, nosotros cuando venimos y estamos delante de la presencia de Dios, sabemos que hemos fallado en áreas, sabemos que hemos abandonado aspectos importantes de nuestra vida. Es por eso que cuando Isaías se presentó delante del Señor, el mismo Isaías le dice, Señor, ¿cómo yo puedo acercarme a tu presencia si soy un hombre impuro de labios? Él sabía que se había dejado contaminar por el pueblo en el cual él estaba. Es por eso que en Isaías capítulo 6 verso 5 dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. No era la imaginación de Elías, no era un presentimiento de Isaías el que él se sintiera que se había dejado influenciar en su vocabulario, en sus palabras, en su corazón por los mismos espíritus que estaban afectando al pueblo de Israel. Dice que Dios puso un carbón encendido y le dijo, tus pecados y tu inmundicia ha sido quitada de ti. Hermanos, necesitamos un revestimiento del fuego de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos que Dios nos vuelva a llenar con su presencia en este tiempo, porque a menos de que usted no se llene del fuego de Dios, no puede haber una restauración en nuestra fe. Aleluya. No puede haber cambios en nuestra vida a menos que seamos restaurados. Así como Jeremías pudo enfermar, así hay muchos de nosotros que estamos en esta casa y de los que están oyendo que pueden enfermar en su fe. Hermanos, hay algo mucho más peligroso en este tiempo que el COVID-19. Hay algo mucho más peligroso en el ambiente y en la atmósfera que un simple virus, y es el virus de la incredulidad, el virus de la apostasía, el virus de abandonar nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre todo espíritu de las tinieblas, y la iglesia va a seguir marchando en el nombre de Jesucristo, porque las puertas del infierno no prevalecerán. Es una promesa de parte de Dios. Esa fue la reprensión que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Era una iglesia que tenía una fe tan persistente y firme en Dios que Dios mismo lo reconoce. Yo he visto tu fe, yo he visto tus obras, yo he visto tu trabajo. Era una iglesia que trabajaba arduamente por amor a Dios, pero llegó un punto donde toda esa fe se enfermó y dejaron de tener esa entrega total para Dios, y por ende también dejaron de tener un verdadero arrepentimiento. Y todo eso, hermanos, es una sombra para usted y para mí, para que analicemos dónde estamos parados en este tiempo, dónde estamos poniendo nuestra mirada, qué es lo que estamos persiguiendo, cuáles son ahora nuestros anhelos, cuáles son ahora nuestras visiones. Porque cuando su fe se contamina, usted deja de hacer las primeras obras. Cuando tu fe se contamina, usted deja que su fe empiece a divagar y a de ser llevado por la corriente de este mundo. Es por eso que la Biblia dice que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrado de un lugar a otro. Y yo algo que anhelo en esta hora no es ser movido por la corriente de este mundo, sino ser movido por el río del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hay alguien más poderoso y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Hay algo más poderoso en esta generación y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay algo más poderoso, hermanos. Nosotros necesitamos ser fortalecidos, necesitamos avanzar, necesitamos revestirnos de la armadura de la fe en esta generación. Necesitamos una vez más poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, empezar a clamar con fervor, empezar a hacer las primeras obras que hacíamos, como dice el Señor. Oh, hermano, este es un tiempo, este es un llamado, es una alerta. Yo no estoy aquí para atemorizarlo, no estoy aquí ni siquiera para condenarlo. No, el Señor no me llamó eso. Simplemente, como dice el profeta, simplemente soy una voz que clama en el desierto. Algo que está queriendo alertar su corazón, alguien que está queriendo hacerle un llamado de atención a su fe y hacerle ver dónde está poniendo su mirada en este tiempo. Aleluya. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada?
Hay gente que está orando en este tiempo y buscando a Dios, pero desde una posición como la Jeremías, desde una posición equivocada, desde una posición quejabrendosa, desde una condición en la que todo mira mal, en la que todo les cae mal, en donde todo miran errores, donde todo miran fallas. Pero el problema radica simplemente, mi hermano, en que tú has abandonado tu fe. Usted le puede hablar a la gente de la bendición de Dios y ellos creen que uno está detrás de su dinero. Uno les puede hablar del favor de Dios, de cómo obra en nuestra vida, y ellos piensan que uno los está señalando y condenando. Uno les puede hablar de los milagros de Dios y ellos creen que el favor de Dios ya no está sobre sus vidas. Simplemente han perdido su enfoque en la fe. Es por eso que el centro de este mensaje que yo le traigo en esta tarde es para hacerle recobrar una vez más su fe y volver a creer en las promesas que Dios tiene para su vida. Vuelva a creer en la palabra de Dios. Vuelva a creer en ese Dios poderoso. Vuelva a creer que hay un Dios misericordioso. Aleluya. Vuelva a creer que hay un Dios que va a hacer cosas nuevas en su vida. Vuelva a creer en ese Dios maravilloso. Es por eso que el título de la iglesia, como le pusimos, fue enfocado en ese aspecto. Porque yo tengo fe, hermanos, que somos una generación que hemos sido llamados para influenciar y no para ser influenciados. Es por eso que le pusimos una iglesia, vuelve a creer, porque yo sé que cuando le tenemos fe y cuando tenemos nuestra confianza en Dios, cosas sobrenaturales pueden suceder aún en medio de los problemas, aún en medio de las crisis que tú estás viviendo, aún en medio de las dificultades y de la atmósfera tensa que hay en tu hogar. Dios puede hacer algo en tu familia, pero necesitas volverte a Él. Necesitas levantarte como el hijo pródigo y decir: voy a volver a la casa de mi padre. Usted tiene que entender que en la casa de su padre hay abundancia de pan, hay abundancia de bendición, hay cosas nuevas para tu vida, cosas nuevas para tu familia. Aleluya. Pero tenemos que volvernos a Dios. Jeremías, en el momento que Dios le llamó, le anticipó cuáles serían los problemas que enfrentaría, cuáles iban a ser las dificultades con las cuales iba a tratar. Porque no estaba en ese momento que Jeremías, el Señor le dijo: Jeremías, vas a enfrentar todos los problemas. Yo me imagino que Jeremías dijo: Señor, no me importa nada de eso. No me importan los problemas, no me importa que el pueblo vaya a estar duro, no me importa que rechacen mis palabras. Porque en ese momento Jeremías no estaba pensando en sí mismo. Jeremías no estaba enfocado en él, en cómo él se iba a sentir. No, Jeremías simplemente estaba enfocado en lo que Dios le estaba comisionando. Yo recuerdo que antes, hermanos, en los tiempos en los cuales yo empecé a tener conocimiento del evangelio y del predicar y del servir a las personas, yo me recuerdo que cuando mis padres predicaban, no había internet, no había teléfono, no había ni siquiera celulares al alcance. Tener un celular era un lujo, hermana Lea. Una persona que tenía un celular era un gran bloque, parecía raspallero, le decimos nosotros. Era un gran trozo así de madera. Hermanos, andar esa cosa era como que usted anduviera a saber qué trozo ahí. Y yo me recuerdo que la gente siempre buscaba la presencia de Dios. No había una llamada, ¿verdad? No habían predicaciones en línea como hoy tenemos. No había nada de eso. Y la gente buscaba la casa de Dios. No había nadie que le dijera a las personas: tiene que ir al servicio, este domingo hay servicio, vamos a la casa de Dios. No, la gente buscaba a Dios porque había un enfoque, había una hambre, había una necesidad en el Señor. Y si yo creo que hay cosas que debemos de recapturar de lo que hemos dejado atrás, es esa pasión, es ese amor, es esa entrega, ese enfoque, aleluya. El decir: no me importa si nadie me escribió esta semana, no importa si ni aún mi familia se acordó, con que el Rey de Reyes y Señor de Señores tenga puesta su mirada en mí, eso me basta y es suficiente para mí. Aleluya. El problema no es el internet, el problema no es que te llamen, el problema no es ni siquiera tu iglesia. El problema simplemente está en que usted ha dejado que su fe se vaya enfermando. No importa cómo usted lo quiera catalogar,
No importa cómo usted le quiera poner, eso no es cristianismo. Eso no es una vida para Dios. Esa es pura carnalidad, puro humanismo, puro egocentrismo. Eso no es cristiandad para Dios. Ahora ese mismo Jeremías de fe y de oración ya no se apoyaba en Dios, ya no se apoyaba en su dependencia de Dios, sino que ahora se enfocaba en sus emociones. Ahora sus oraciones eran: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué no miras mi aflicción? ¿Por qué eres injusto con mis dificultades? Esa fue la oración de Jeremías en ese momento. Y de igual forma muchos de nosotros podemos caer en esa actitud de Jeremías y olvidar nuestra fe. Pero también, hermanos, podemos retomarla en el nombre de Jesús si nosotros nos volvemos a Dios con un corazón humillado y sincero delante de Él. Incluso, hermanos, una de las maneras incorrectas que nosotros muchas veces le oramos a Dios, y es que le decimos: Señor, cámbiame. Yo oraba así, yo le decía: Señor, cámbiame. Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida. Pero llegó un momento en que entendí que los cambios que no estaban aconteciendo en mi vida, las cosas que yo quería ver en mi vida que no estaban pasando, no dependían de Dios. No era porque Dios no pudiera hacerlo, sino porque hay cambios que simplemente van a empezar a acontecer cuando nosotros nos volvemos a Dios. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti, Señor. En ese momento empiezan a acontecer los cambios. Deje de estar justificándose y decir: es que Dios no lo quiere hacer. No, es que Dios va a empezar a obrar en tu vida hasta que tú te conviertas a Él, hasta que tú retomes tu fe en Dios. Aleluya. Es por eso que ese fue el mismo llamado que el Señor le hizo al pueblo de Israel por medio de Zacarías en el capítulo 1 verso 13. Y él le dijo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Andaba el apóstol Pedro y Juan, y dice que iban a la hora novena a orar al templo, y vieron a un hombre que estaba cojo. Y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que en ese momento sus pies fueron afirmados y se levantó. Y cuando la gente vio todo eso, se quedaron admirados y atónitos. Pero Pedro le dijo: ¿por qué se admiran de eso? Como si fuese algo que dependiese de nosotros. Eso que ustedes acaban de ver, pueblo, no depende de nosotros. Simplemente depende de la fe que nosotros pusimos en Jesús, aquel al cual vosotros crucificasteis y abandonasteis en esa cruz. Pero le dice el apóstol Pedro en el verso 19: arrepentidos y convertidos para borrar sus pecados, y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esos tiempos de bendición que tú necesitas en tu familia, esos tiempos de restauración, esos tiempos de paz, esos tiempos de armonía, de bendición y de abundancia que necesitas ver en tu familia, de los cuales están careciendo, no van a llegar a menos que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Eso fue lo que le dijo Pedro al pueblo: arrepentíos y convertíos, y entonces vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para su vida. Hay gente que se siente seca, hay gente que está en la casa y se siente como león encerrado, no por la cuarentena, porque usted se puede ir a donde quiera porque no hay limitación ahora, pero lo que estás careciendo es esos tiempos de refrigerio, esa presencia de Dios que te hacía sentirte confortado, seguro en Él. Aleluya. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hermano, por más que Dios te bendiga, por más que Dios te prospere, por más que Dios te haga abundar, en el momento que usted aparte su fe de Dios, en ese momento se van a ir todas las bendiciones, porque todo depende de Él. Todo ha dependido de Él. Todo siempre depende de Él. Es por eso que cuando Dios llama a Jeremías, en el verso 20 que leímos, le dice: Jeremías, y te pondré. El Señor le dice a Jeremías: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Pero fueron las mismas palabras que Dios le dijo a Jeremías al principio de su llamado.
Siempre me gustó Jeremías por el capítulo 1, por su llamado, porque yo soy niño, yo no puedo hacer esto. Y fueron las mismas promesas que Dios le estaba dando, las que le estaba diciendo que le iba a volver a dar. En el verso 1, en el capítulo 1, verso 18, le dice: porque he aquí yo te he puesto. En su principio Dios ya lo había establecido a él como una ciudad fortificada, como una columna de hierro. Te enfrentarán y no te podrán vencer. Era la primera promesa de Dios. Pero ahora el Señor le está diciendo en el capítulo 15, verso 20: yo te voy a poner. Le está hablando de futuro. Otra vez te voy a dar aquello que te había dado. Porque si abandonamos nuestra fe, se pierde todo. Si abandonamos nuestra confianza a Dios, se viene todo abajo. No piense que lo que usted ha alcanzado, no piense que lo que usted tiene y lo que va a lograr lo va a alcanzar porque usted es bueno y porque usted es capaz. No, mi hermano, todo eso ha sido provisto por la fe. Y cuando yo dejo mi fe, en ese momento se va todo, porque todo lo que atraemos a nuestra vida viene por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Retome su fe y retomará las promesas de Dios. Retome su fe y volverán esos tiempos de bendición sobre su vida. ¿Sabe que todo lo que está aconteciendo en este tiempo, estoy fielmente convencido que no tiene que ver con la pandemia? Muchos de nosotros decimos: no, es que la economía se vino abajo por la pandemia y todo eso. Pero yo estoy convencido que no fue por eso. Yo estoy convencido que ha sido porque hemos descuidado nuestra fe. Ha sido nuestra fe, ha sido nuestra confianza en Dios. Aleluya. Y no dice que estaba Isaac y en los pozos de Gerar, y que el pozo que él abría, que estaba seco, fluía agua, y al pozo que este hombre se paraba, fluía agua. No importa si todo está seco, no importa si todo parece en calamidad. Cuando la bendición de Dios está sobre nuestra vida, siempre van a fluir bendiciones en abundancia. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso, Señor, en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie, quiero ir terminando ya en esta tarde. Aleluya. Nada de las cosas que nosotros perdemos son porque Dios las haya quitado. Dios no quita a nadie, Dios no le quita bendiciones a nadie. Dios no se venga con nadie. Dios no dice: oh, tú me dejaste y yo te voy a quitar. No, somos nosotros mismos los que nos quitamos las bendiciones de Dios. Somos nosotros mismos los que acortamos la mano de Dios. Somos nosotros mismos los que mordemos la mano de aquel que nos ha bendecido. Somos nosotros mismos. Somos nosotros los malos de corazón, los que nos olvidamos que todo procede de Él. Aquel que te bendice, aquel que te prospera, aquel que te da sanidad, aquel que te da restauración, es aquel al cual tú le dices: yo no tengo tiempo hoy no te puedo buscar, Señor. Tenemos el internet, tenemos teléfonos al alcance. Aún si por alguna razón te atrasaras en el camino y te tardaras, puedes encender el teléfono en el camino y escuchar la palabra de Dios. No hay excusas. Pero el problema es que simplemente hemos abandonado nuestra fe. Aleluya. Ojalá que todos podamos evaluarnos en esta hora y ser lo suficientemente sinceros y decirle: Señor, yo he fallado en este aspecto. Hasta yo me examino. Hasta yo quiero examinarme en esta hora y decir: Señor, discúlpeme, perdóneme, porque he puesto mi fe muchas veces en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo alcanzar, cuando todo depende de ti. Aleluya. Levante sus manos, cierre sus ojos en esta tarde y démosle gracias al Señor y dígale: Señor, perdóname en esta tarde, Señor, porque hay áreas de mi vida, Señor, que se han dejado contaminar, Señor. Señor, sé que hay muchos hermanos, Señor, y hermanas que están en sus casas, Señor, escuchando mis palabras, Señor,
que saben perfectamente que han dejado que su fe se contamine, Señor, por la incredulidad de este mundo, Señor. Pero en esta hora, Señor, te pido, Señor, que podamos volvernos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Que podamos poner una vez más nuestra mirada en ti, Señor. Que podamos poner nuestra fe en ti, Señor. Y poder reconocer, Señor, que de ti dependemos, Señor. Por ti respiro, Señor. Por ti camino, Señor. Por ti avanzo, Señor. Todo ha sido por ti, para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En esta tarde, Señor, ministra el corazón de alguien, Señor. Habla su mente, habla su corazón, Señor. Quita todo velo, Señor. Todo aquello que le ha cegado, Señor. A lo mejor, Señor, se siente molesto en su corazón, Padre, pero que en esta hora pueda reconocer, Señor, que tú siempre has sido fiel, Señor. Que tu presencia siempre ha estado con nosotros y que nunca te has apartado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos una vez más, Señor. Cámbianos una vez más a través de tu Espíritu Santo, Señor. A través de la fe que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que vienen tiempos de refrigerio para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros hijos y nuestros matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no vamos a perder nuestra fe en esta generación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga. Y sigamos buscando la presencia de Dios de una manera aguerrida, de una manera fervorosa. No retrocede, hermano. No se deje contaminar en su fe. Busque un momento de intimidad y deje que el Espíritu Santo haga un diagnóstico de su corazón y usted mismo reconozca en qué área de su vida está fallando y deje a un lado todo pensamiento equivocado y dígale: Señor, yo vivo por ti y para ti, en el nombre de Jesús.